Oremos. Señor, estamos agradecidos, Padre, por este tiempo tan hermoso que tú nos concedes. Gracias, Padre, por tu cuidado tan tierno. Gracias, Señor, por la paciencia que tú tienes. Y gracias, oh Dios, por amarnos con un amor incondicional. No podemos medir el amor y la misericordia que tú has expresado hacia cada uno de tus hijos. Permite, Padre, que en esta mañana tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Y que cada vida, Dios mío, que escucha tu voz, que cada vida que está presente y aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, reciban tu palabra con solicitud y que el Espíritu Santo esté haciendo una obra en sus corazones. Estos favores te los suplicamos, oh Rey, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues el tema que tenemos en esta ocasión es el siguiente: comprometidos con Cristo. Y hemos leído el pasaje completo, aunque yo quiero hacer énfasis en los versículos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Pues esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento. Es decir, que Pablo no estaba en un resort, Pablo estaba preso. Y tanto la carta a Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas desde la prisión, alrededor del año 61 después de Cristo. Y parece ilógico, ¿verdad?, que una persona que esté presa, una persona que esté en una prisión, no tenga una actitud de queja, de inconformidad. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo en medio de las aflicciones que le estaba atravesando? No vemos inconformidad, no vemos quejas en él. Pablo no está buscando culpables de por qué le está sucediendo eso. A veces nosotros estamos buscando, echándole la culpa a otro de nuestra desgracia, del proceso que estamos pasando. Sin embargo, Pablo servía como un canal de aliento para los hermanos. Y desde la prisión, en medio de este proceso que él estaba pasando, él llevaba esperanza, entendiendo que esas prisiones servían de aliento y de ánimo para otros hermanos en todo el mundo, para que también predicaran el evangelio igual que él. Entonces Pablo desde la prisión escribía estas cartas, es decir, que Pablo no estaba presente en Colosenses o en Colosas, sino que eran enviadas por medio de Tíquico, quien era el mensajero que llevaba estas cartas, tanto de Colosenses, Filemón y Efesios. Ahora, me llama la atención cómo Pablo se presenta. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Me llama la atención cómo él se presenta. Dice que él era un apóstol por la voluntad de Dios, sabiendo de que aunque muchos no creían en su apostolado, Pablo fue elegido como un abortivo cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los creyentes, y cómo el Señor se le aparece. Y este era uno de los requisitos
del apostolado, que ellos tenían que presenciar a Cristo, ver a Cristo de forma ya personal. Cristo se le aparece a él como un abortivo y le dice claramente, instrumento me escogido es este. Entonces Pablo fue un instrumento escogido por el Señor, por eso dice, por la voluntad de Dios. Y aunque muchos no creían al principio en su apostolado, luego el Señor demostró las marcas de ese apostolado en Pablo. Entonces le escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean multiplicadas de vuestro Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese cómo él expresa el estilo literario de Pablo, cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estoy siempre orando por ustedes y dando gracias a Dios, habiendo oído de vuestra fe. Versículos 4, versículo 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto y que crece. Es decir, que el Evangelio, la palabra no está presa, a pesar de que Pablo estaba en una condición que no podía salir de allí en ese momento. Sin embargo, Dios utilizaba esas cartas para llegar a esos lugares remotos y llevar esperanza y fortaleza a esos hermanos y al día de hoy a nosotros que somos alcanzados también por esa palabra. Hermanos, hoy en día nosotros tenemos muchos medios que también podemos utilizar. No hay excusas para la predicación del evangelio. Pablo estaba preso, sin embargo, él predicaba desde la cárcel. Como yo, por ejemplo, que estoy aquí en Santo Domingo y estoy predicando en Estados Unidos, sin estar allá, pero utilizando este medio. Lo que les quiero decir es que no importa el medio que tú utilices, la plataforma que tú utilices, es necesario que el evangelio sea predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el versículo 7 menciona a Epafras. Epafras fue fruto del ministerio de Pablo. Se convirtió con Pablo en Éfeso durante los 3 años que Pablo duró predicando en Éfeso. Epafras fue un fruto. Y Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas. Dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Oiga cómo lo describe, un fiel ministro de Cristo. Qué gran privilegio que nosotros, que el Señor nos halle siendo fieles en su obra. Eso es un gran privilegio, de verdad que sí. Y no está hablando de que una persona debe ser perfecta, porque realmente nosotros no somos perfectos, estamos sujetos a debilidades y a flaquezas, pero sí que sea hallado fiel. Sí que sea hallado fiel. Y la fidelidad va muy de mano de esa integridad y de esa permanencia. No debe ser una persona de doble ánimo, como dice Santiago, que el que es de doble ánimo es como las ondas del mar que son arrastradas por el viento y llevadas de un lugar a otro. Debe ser una persona fiel, una persona comprometida, una persona íntegra, una persona santa, porque Dios demanda santidad. Como Él es un Dios santo, Él también demanda santidad. Entonces Pablo enseña y doctrina a esta iglesia, ya que estaba siendo amenazada por doctrinas erróneas. Habían ciertas doctrinas que estaban amenazando la iglesia a tal punto que muchos habían sido debilitados
acerca de la deidad de Cristo, acerca de la preexistencia de Cristo, de que Cristo es Dios. Muchos consideraban a Cristo como un profeta más. Fíjese que Pablo no está hablando de sí. Pablo está hablando en todo este libro de Cristo y de su obra perfecta. Alguien dijo que cuando nos toque predicar, que no hablemos tanto, no hablemos de nosotros mismos, sino que hablemos de Dios y de su obra. Es decir, ese predicador del pasado expresó lo siguiente: cuando vayas a predicar, no hables de lo que tú haces para Dios, sino más bien habla de lo que Dios está haciendo, porque es más importante, es más relevante lo que Dios hace que lo que nosotros podemos hacer. Hay gente que se jactan de hablar de las obras que ellos hacen para Dios. No, habla de lo que Dios está haciendo. Entonces, Pablo está hablando aquí de todo lo que Dios está haciendo en medio de esa iglesia y cómo Dios había levantado a este ministro Epafras, que tenía la iglesia en su casa. Dios lo había levantado como un fiel ministro de Cristo. Y aquí entramos en el versículo 9, cuando comienza a hablar de la preexistencia de Cristo. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que ustedes sean llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo creo que esa debe ser la oración continua de la iglesia a nivel general. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de crisis. Hay crisis de compromiso. Hay crisis, hermanos, de santidad, de integridad, crisis de conocimiento. La mayoría de personas asumen compromiso cuando van a recibir un beneficio temporal. Y dicen inmediatamente, usted le ve el marcado interés en decir: ¿qué hay a cambio? ¿Qué me vas a dar a cambio? Y es que el ser humano siempre piensa en los beneficios temporales. Pero el compromiso que nosotros hemos asumido con el Señor, sabemos que el que mejor paga es el Señor. Es el que mejor recompensa a sus hijos. El Señor es quien sabe recompensar a cada uno de sus hijos. Entonces, mire la oración que Pablo hace. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, a Epafras, a sus enseñanzas, no cesamos de orar por vosotros, por esa iglesia. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que ustedes sean llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ustedes sabían, hermanos, que nosotros compartimos la enseñanza, pero quien enseña es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien abre los corazones, como lo hizo con Lidia, que abrió su corazón mientras Pablo hablaba para que ella entendiera el Evangelio. De igual manera, nosotros debemos pedir a Dios ser llenos de ese conocimiento. ¿Por qué pedimos a Dios? Porque Dios es la fuente de toda sabiduría y de todo entendimiento. Por eso nosotros no debemos jactarnos ni sentirnos orgullosos por la gracia y el conocimiento que hemos adquirido. ¿Por qué? Porque el conocimiento
de su voluntad nos conduce a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Él nos manda. Es decir, no se puede separar ese conocimiento con ese accionar. Como alguien dijo, es que lo que tú dices habla tan fuerte que no me deja escuchar. Lo que tú haces más bien habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. Es decir, hay una incongruencia cuando nosotros no estamos haciendo lo que decimos, cuando nosotros no vivimos a la luz de la palabra, cuando vivimos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Mire lo que dice el versículo 10. ¿Para qué? Ese para qué es el resultado, es el propósito. Versículo 10. Vaya conmigo. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, ese conocimiento que yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Yo quiero ser lleno de toda sabiduría y yo quiero ser lleno de la inteligencia espiritual. Tiene un propósito y el propósito es para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nunca nos vamos a detener de crecer. Mientras estemos militando sobre esta tierra, seguiremos creciendo, creciendo en esa gracia y creciendo en ese conocimiento. Entonces, aquí Pablo también está hablando de la supremacía de Cristo. ¿Qué es la supremacía de Cristo? Es la doctrina sobre la autoridad de Jesús y su naturaleza divina. En términos sencillos, afirmar la supremacía de Cristo es afirmar que Jesús es Dios. Y ustedes saben que hay una doctrina de demonios, aquella que niega que Jesucristo ha venido en carne. Hay muchos que se hacen llamar testigos de Jehová, que andan casa por casa. Sin embargo, cuando tú le preguntas quién es Dios, quién es Cristo, te dicen que es un profeta. Te dicen simplemente que es un enviado de Dios, pero que no es Dios. Sin embargo, la palabra de Dios está llena y nos revela claramente que Jesucristo es Dios. Como Jesús le dijo, si me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre se humilló en el Padre. Ese es un misterio que Pablo le dice a Timoteo, que grande es el misterio de la piedad. Dios se humanó, Dios se hizo hombre, Dios se encarnó y estando en condición de hombre, Filipenses 2 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces vemos esa supremacía de Cristo, en primer lugar, en la creación. Lo vemos en la creación, versículos 15 al 17. Vemos ahí la supremacía de Cristo en toda su creación. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Muchos testigos utilizan, los llamados testigos de Jehová utilizan este pasaje o este versículo para decir que Cristo fue creado. Y dicen, ustedes ven que él dice aquí que es el primogénito de toda la creación. Pero ¿cómo tú puedes tomar un texto, un versículo y sacarlo de su contexto general? ¿Qué nos dice el siguiente versículo? Y Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas en él subsisten. O sea, lo que nos enseña claramente que Cristo, antes de que el Señor dijera, sea la luz, ya el Señor había dicho, sea la cruz. Porque ese fue el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Damos gloria a Dios, hermanos, que Cristo es la cabeza. Por eso esa supremacía lo vemos en la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Imagínese un cuerpo sin cabeza. ¿Qué sería un cuerpo sin cabeza? No, no funciona. Pero nosotros tenemos una cabeza que es Jesucristo, a quien debemos rendir cuentas, a quien debemos rendir honor, a quien debemos rendir pleitesía, a nuestro Señor Jesucristo. También lo vemos la supremacía de Cristo en la reconciliación. Los versículos 19 al 23 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En una ocasión yo le preguntaba en un estudio bíblico a una persona que si Dios tiene enemigos, que si Dios tiene enemigos, que cuáles son los enemigos de Dios. Bueno, Santiago dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero lo importante es, hermano, entender que Cristo nos reconcilió. Nosotros éramos enemigos de Dios. Andábamos lejos de su palabra, de su voluntad, conforme a nuestros deseos pecaminosos. ¿Y qué dice el texto? Que fuimos reconciliados por medio de su muerte, por medio de su sangre, reconciliados por él. Mire este texto bíblico que dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ese ministerio de la reconciliación que vemos en estos versículos 19 y 23, que nos expresa la palabra, nos fue otorgado. Dice la palabra que el Señor nos ha dado un ministerio de reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, diciéndole al mundo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Es necesario que este mensaje del Evangelio llegue a cada rincón de la tierra. En los versículos 24, aquí ya Pablo está hablando de la supremacía de Dios en cuanto a su ministerio, en cuanto a los padecimientos que él estaba atravesando. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Oiga, Pablo se está gozando, hermano, de los padecimientos. No hay queja, no hay inconformidad, porque él sabía que todo estaba dentro del plan, dentro del propósito y dentro del control de Dios. Querido hermano y oyente, aún esa enfermedad que golpea tu cuerpo está bajo el control de Dios. El Señor le dijo en una ocasión, cuando llamaron, maestro, mi hermano está gravemente enfermo. Era Lázaro a quien él amaba. El Señor le mandó a decir, dile que esa enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Cómo una enfermedad puede ser para la gloria de Dios, hermano? Aún un aguijón, una prueba puede ser para la gloria de Dios. Bueno, Pablo se gozaba
por lo que él estaba padeciendo. Y no eran como cárceles como las de hoy, que muchos presos son privilegiados, que tienen plasma, que tienen aire acondicionado, que tienen muchísimos privilegios. Pablo estaba pasando hambre, Pablo estaba atravesando por momentos difíciles, pero él se gozaba en lo que él padecía, porque por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Cuando nosotros comprendemos esto, entendemos de que todo en la vida del creyente tiene sentido y tiene propósito. Ahora vamos a ver las características del creyente. En primer lugar, para nosotros comprender qué es un cristiano, qué es un creyente en Cristo, no solamente aquel que dice, yo sé que Dios existe, porque en la calle usted va a encontrar mucha gente que le va a decir, sí, yo sé que Dios existe, Dios es lo más grande, Dios es lo mejor que hay. Pero no solamente que tú tengas un conocimiento vano de que Dios está allá arriba, sino que tú camines conforme a su voluntad. Porque hoy en día vemos mucha gente que dice que ellos creen en Dios, pero viven a su manera. Viven totalmente a su manera. Entonces, ¿qué es un creyente? En primer lugar, cuando hablamos de un cristiano, es aquel que ha nacido de nuevo. Un cristiano es aquel que ha nacido de Dios, que fue la palabra que el Señor le dijo a Nicodemo. Le dijo claramente, el que no naciere de nuevo, no puede, no dice no quiere, porque una cosa es no querer y otra cosa es no poder. El Señor le dice, no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, que el nuevo nacimiento es vital para nosotros entrar al reino de Dios. También esta persona está comprometida con Cristo y su obra. Es un compromiso tan estrecho. Ustedes ven algunos matrimonios que, por ejemplo, se divorcian, se separan por cualquier cosa. Se separan, hay una separación, hay una fricción. Pero entre Cristo y su iglesia no hay separación. Fíjese que el Señor compara la relación del hombre con su esposa, la compara como esa relación de Cristo con su iglesia. No hay dicha separación. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, desnudez. Y al final dice, ninguna cosa creada. ¿Sabe lo que significa eso? Ninguna cosa creada. Es que ahí no entra nada que nos pueda separar de esa relación de Cristo con su iglesia. El creyente está unido a Cristo. Juan capítulo 15. Jesús habla de la vid verdadera y dice que es imposible ser fructífero si nosotros no estamos adheridos a Cristo. En tercer lugar, el amor de Dios está en él, que nos dice en primera de Juan 4, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, no conoce a Dios. Es decir, que el amor en la vida de un creyente es una de las características fundamentales y es una señal de que ha nacido de nuevo. Debe verse esos frutos. ¿Cómo usted conoce un árbol? Por su fruto. Usted dice, esto es de aguacate, esto es de mango, estas son naranjas. Es por el fruto que usted identifica al árbol. Entonces el creyente se identifica también por su fruto y uno de los frutos es el amor.
El amor de Dios en él es una de las evidencias fundamentales de que Dios está en su vida. Porque el que no ama, aunque sepa mucha Biblia, aunque se sepa la Biblia de tapa a tapa, el que no ama no ha conocido a Dios. Y por último, sus intereses son diferentes. Ya al Señor cambiar su naturaleza, ya Él no camina a su manera. Ya Él ama lo que Dios ama. Ya Él odia lo que Dios odia. Sus intereses son diferentes. Ya no camina conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que es una batalla continua. El Señor trae esto porque es una demanda. Nosotros no estamos a veces yo digo, pero me falta mucho por crecer, mucho por conocer. No nos sentimos que estamos a esa altura, pero estamos en el camino de ese crecimiento. Recuerden que hay una santidad que es progresiva. Esa santidad progresiva es que vamos creciendo de gracia en gracia y de conocimiento en conocimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro modelo a seguir, Jesucristo. Nosotros estamos llamados, aunque no somos perfectos, estamos todavía en la rueda del alfarero, no somos un producto terminado y cada día el Señor nos va moldeando y va quitando de nosotros esas asperezas, va limando esas áreas que están, esas grietas que están en nosotros, nos va enderezando. Hay cosas que tienen que ser enderezadas. Y hay momentos, hermanos, en que Dios utiliza herramientas que son dolorosas para enderezarnos. Porque así como el ebanista, cuando toma una madera, esa madera está rústica, está cruda, está con muchos nudos, pero el ebanista comienza a darle lija, la pasa por una máquina que le llaman el sinfín y la pasa por ahí, entonces se van limando esas asperezas y de esa madera bruta usted saca un mueble hermoso, precioso. Pues esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Es una obra de construcción, es una obra de limpieza y cada día el Señor nos va purificando. Así como usted toma el martillo y cuando da un golpe, si sin darse cuenta se da en el dedo, imagínese el dolor. Dios también utiliza su martillo, que es su palabra, para enderezarnos, para enderezarnos, hermanos. De manera que básicamente esto es lo que nos enseña aquí el libro, la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Está hablando de esa preeminencia, de esa preexistencia de Cristo. Está hablando de que debemos ser fortalecidos con todo poder, versículo 11, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. Usted sabía que la paciencia es un fruto del Espíritu, que no se logra de la noche a la mañana ni de lunes a martes. La paciencia el Señor la va forjando en ti a través del proceso, de las pruebas. A veces nosotros queremos que las cosas se hagan cuando queremos y como nosotros queremos. Entonces Dios te dice, no, no es como tú digas ni como tú quieras, es cuando yo diga y como yo quiera. Y es mejor, hermano, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios que conforme a la voluntad nuestra. Porque cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad nuestra, hay errores, hay manchas, hay pecado. Pero cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y al tiempo del Señor, las cosas salen bien. Bendito Dios. Dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
nos hizo aptos. No éramos aptos, éramos enemigos de Dios, pero fuimos hechos aptos por Jesucristo, nuestro Salvador. Y me encanta este versículo, el versículo 13. Yo me gozo, hermano, en la palabra de Dios cuando dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Yo no sé si usted ha visto, hermanos, que a veces usted se encuentra que siempre andan mencionando más al diablo que a Dios y siempre están viendo demonios hasta en la sopa y, con un temor de que el diablo se meta, de que el diablo... Hermanos, nosotros no debemos temer. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice la Escritura que el diablo no nos puede tocar. Y lo que nos dice el versículo 13 es que fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Eso es significante. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Es decir, nosotros pertenecíamos a otro reino. Éramos esclavos de Satanás, del pecado, pero el Señor nos trasladó. Fuimos trasladados por su misericordia, por su gracia, del poder de las tinieblas. Por tanto, ni aun el diablo ya nos puede acusar. Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará si Dios es el que justifica? Si el Señor nos ha justificado, Romanos 5:1, por medio de la fe, no hay por qué temer, no hay por qué desconfiar. Estamos en las buenas manos de nuestro Señor, en el hueco tibio de sus manos, y ahí estamos seguros, y ahí estamos amparados. El Señor ama a su iglesia, el Señor ama a sus hijos, y por más pruebas y por más dificultades que veamos en esta tierra, tenemos una esperanza viva, garantizada, guardada en los cielos, como dice Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, está reservada, esta palabra es traducida como reservada en los cielos para aquellos que le aman. ¿Sabes que una de las garantías principales que nosotros tenemos de que eso es real es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la arra, y esta palabra arra se traduce como garantía. El Espíritu Santo es la arra de nuestra herencia. Es como cuando usted hace un negocio y usted le dice, mira, yo te voy a dar una parte adelante como garantía de que lo otro está seguro. Entonces, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de la herencia prometida. Por tanto, hermanos, deleitémonos en Dios, gocémonos en el Señor. No es cualquier cosa lo que nosotros tenemos en la mano. No es cualquier cosa lo que el Señor nos ha entregado. Es algo grande, es algo valioso. Así que adoremos al Señor. Yo quiero que te pongas de pies y vamos a orar y dar gracias a Dios por esta enseñanza. Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Me gozo, hermanos, en verles. Me gozo en verles porque le puedo ver por la cámara y qué bendición verles ahí, fieles al Señor, militando en la obra del Señor, sabiendo de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos en la obra del Señor trabajando, y aquel que siembra aún con lágrimas la hermosa semilla vendrá con regocijo trayendo sus gavillas, los frutos. El Señor lo ha prometido y son, hermanos, garantizados por él. El Señor ha prometido los frutos de su iglesia. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra que ha sido predicada, que ha sido enseñada. Qué gran privilegio, Señor, que tú me concedes de poder predicar aún a través de este medio. No puedo estar allá de forma presencial. Tú conoces, Señor, el proceso, conoces las dificultades, pero sí podemos utilizar este medio, Padre, para predicar tu evangelio, enseñar tu palabra. Gracias, oh Dios, porque así como Pablo no estaba en Colosas, sin embargo, desde la prisión, él predicaba tu palabra enviando cartas y estas cartas llegaban a estos hermanos, a estas iglesias y esos hermanos eran fortalecidos en el poder de tu espíritu. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos viviendo en un tiempo, Dios mío, donde tu iglesia está siendo sacudida por diferentes maneras, donde hay hermanos, Señor, que se han debilitado. Rey de los cielos, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia. Ayuda, Señor, la iglesia bíblica Emanuel, este grupo de creyentes que están allí, Señor, a ser avivados y fortalecidos por medio de tu espíritu. Padre, que sean llenos de todo el conocimiento tuyo, de toda la riqueza de tu gracia y que tú sigas, Señor, avivando tu obra, Padre, que cada uno de los hermanos sea grandemente fortalecido. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu espíritu. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Quiero dejar a uno de los diáconos que pase y que así tenga algunas palabras y nos despida en oración. Sí, 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 sí. Bueno, bendiciones a cada uno. De verdad hemos recibido la palabra. Gracias al Señor y gracias, hermano Pastor Jonathan. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. En verdad hemos sido edificados. Demos gracias al Señor. Vamos a despedirnos en oración, pero también luego consecutivo a los anuncios, ¿sí? Gracias, Padre bendito, por esta palabra que ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque donde quiera que estemos, damos gracias por este tiempo. Podemos estar en otros lados del mundo y llevar tu evangelio, pero te damos benditas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar y pues te suplicamos que haya en nosotros ese querer, ese hacer, Señor. Te suplicamos, sabemos de que tenemos al Espíritu Santo, sabemos que tenemos todas las herramientas necesarias para caminar, para peregrinar en esta santificación, Señor, que resta en este lado de nuestro peregrinaje sobre la tierra. Y así, Señor, pues te damos tantas gracias por nuestro hermano, por la exposición de este tema y pues ha hablado a nuestras vidas y muchas gracias. También podemos en tus manos, Señor, a la madre de nuestro hermano que está en este momento de su vida, en este padecimiento. Sé con ella, mi Dios, restáurale, dale valentía, dale esa fuerza que ella necesita. Pero por sobre todas las cosas, damos gracias a ti de que ella está segura en tus manos por tu salvación. Gracias por cada uno de los hermanos que pudieron estar hoy y aquellos que están enfermos, te suplicamos, Dios, que les restablezcas. Y aquellos que están, pues, hermanos en viaje, también cuídales,
en tus manos poderosas. Y aquellos que están pues desanimados, Señor, que sea tu palabra que los levante, que sea tu palabra pues que los guíe. Y nosotros también estaremos orando y orando por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Y todo este servicio ha sido puesto en tus manos. Y para ti sea toda gloria, toda honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pues vamos. Gracias, gracias una vez más, pastor. Dios le bendiga mucho. Gracias, me siento muy agradecido, muy honrado en medio de ustedes. Vamos ahora a los anuncios, por favor, hermanito, si me hace que olvidamos.